Al conflicto entre Rusia y Ucrania, por supuesto, desde hace ya una semana, y antes también, pero ya una semana en concreto con la ofensiva rusa sobre Ucrania, y bueno, le pega a las economías globales, pero también se lo llevamos a escala. Hay algunas cosas de las cuales preocuparse acá en nuestro país. Por ejemplo, los multifondos de ahorros previsionales de las AFP. Se ha dado cuenta que los del mes de febrero, que terminó hace 3 días, cerraron con pérdidas, con pérdidas bien importantes. El fondo A tuvo una caída de 3,65, el fondo B 2,77, y el C, que es moderado, tuvo pérdidas también de 1,68%. ¿Por qué se ha dado eso? ¿Qué cosas analizar así en un marco general, no una situación puntual y detallada de cada uno, pero qué cosas observar de aquí en adelante? Queremos conocer para dar cuenta de esta situación y entender el por qué nos termina afectando. Está Rodrigo Gutiérrez, que es gerente general de CIEDES, que es un centro de estudios y consultor en seguridad social, al teléfono para conversar de este tema. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Hola, Sebastián, buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros, como te decía. Y bueno, termina pegando esto de una u otra manera al bolsillo de la gente, y los fondos de pensiones no están afuera, y muchos de estos fondos que están en inversiones internacionales que terminan también cayendo como una suerte de efecto dominó a propósito de lo que está pasando tan lejos, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, vivimos en un mundo globalizado, los mercados financieros están globalizados también, y las inversiones de los fondos de pensiones chilenos están invertidos tanto en Chile como en el extranjero, y en ese sentido entonces es inevitable que también se vean afectados por lo que está pasando. Hagamos una explicación de por qué termina pegando y por qué los fondos del fondo A y el fondo B en particular, que son los de mayor riesgo, tienen esta caída, tienen esta situación que termina impactando directamente en los montos que tenemos en nuestras cuentas de ahorro previsional. Así es. Bueno, los resultados de los multifondos dependen en general de las rentabilidades de los instrumentos en los cuales están invertidos estos fondos. Y así entonces nosotros siempre decimos que los fondos más riesgosos, como el A o el B, están invertidos principalmente en instrumentos de renta variable en el extranjero, y por lo tanto están afectos, ¿verdad?, a cuál es el comportamiento de las bolsas en el mundo, por una parte, y también por otro lado, por el comportamiento del dólar en Chile. Y por su parte, los fondos más conservadores, como el D y el E, están invertidos principalmente en instrumentos de renta fija locales en Chile, y por tanto entonces están afectados principalmente con lo que ocurre con las tasas de interés en Chile. De alguna manera todas las variables macroeconómicas están de alguna manera entrelazadas en un mundo global, como te digo, y por lo tanto en general cuando hay efectos como los que estamos viviendo hoy día como resultado de la crisis en Ucrania, sin duda que se ven afectados también. Claro, estos fondos caen de manera global, y eso termina impactando por el volumen de inversiones que estos multifondos más riesgosos tienen de estos dineros, ¿no? Esa es como la explicación, para hacerlo más simple, para quien no necesariamente está tan metido en este tema, ¿no? Así es. En general los fondos de pensiones están invertidos, y esas inversiones están siendo afectadas evidentemente, y están siendo afectadas no solo por el conflicto, sino que ya vienen estando afectadas durante los últimos 2 años, por toda la incertidumbre global también a propósito de la pandemia. ¿Y qué es lo que se hace en este tipo de situación? Insisto, no quiero consejos particulares, ahí cada uno tendrá que tomar las decisiones y hacer las consultas, porque habrá mucha gente que dice, bueno, si está la situación más volátil, a lo mejor es necesario irse a un fondo un poquito más conservador. Hay otros que plantean que no es así, que se recuperan rápido, así como bajan rápido, también se recuperan rápido. Cuando uno ve una situación de este tipo y tiene que ver la chance de tomar una decisión, ¿qué cosas tiene que hacerse cargo y qué cosas tiene que revisar? Pensando en tomar una decisión que sea acertada y no hacer algo necesariamente a tonta y a loca. Sí, mira, lo primero es que a nosotros nos parece bien, en general, que las personas estén preocupadas de el comportamiento de sus ahorros, porque sin duda que es muy relevante. Los ahorros previsionales son el resultado de las cotizaciones de los trabajadores que hacen mes a mes a lo largo de los años, ¿verdad?, décadas, y bueno, durante toda su vida laboral, para financiar un saldo que permite después financiar sus futuras pensiones. Sabemos que en Chile las pensiones no están a la altura de las necesidades y las expectativas, y entonces es súper importante, digamos, que las personas estén atentas a eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que en esa misma mirada
es importante también destacar que el ahorro previsional, por lo tanto, es un ahorro de largo plazo, es decir, es un ahorro que para una persona que ingresa al mundo del trabajo a los 25 años va a llevar a cabo durante 40 años. Y durante esos horizontes largos, entonces, sin duda, los instrumentos en los cuales están invertidos estos fondos están sujetos a fluctuaciones, a vaivenes y algunas veces a crisis. No solamente la crisis con Ucrania, sino que la crisis por la pandemia. También en Chile se vieron afectados con el estallido social del 2019, la crisis subprime el 2008, y así entonces uno puede revisar a lo largo de la historia distintos eventos, distintas situaciones que han afectado a los fondos. Pero el mensaje que me gustaría dar es que en el largo plazo todos los fondos han rentado positivo, y de esto hay una evidencia histórica. Es decir, desde el año 2002 que existen los multifondos, el fondo más riesgoso, el fondo A, tiene una rentabilidad promedio anual del 6%, y el fondo E, el más conservador, tiene una rentabilidad promedio anual del 3%. Y en ese sentido, entonces, el mensaje es que en realidad hay que ver esto, hay que evaluarlo en el mediano y largo plazo, pues es ahí donde se ven efectivamente las rentabilidades. Siempre está la inquietud respecto de poder sacarle más provecho, ¿verdad?, a las inversiones y por lo tanto entonces buscar rentabilidades de corto plazo o escapar de las pérdidas en el corto plazo. Vimos que hace algunos años atrás hubo actores en el mercado que hacían este tipo de recomendaciones, pero también vimos que finalmente la superintendencia demostró empíricamente que esas recomendaciones no habían sido buenas, es decir, las personas que habían seguido esas recomendaciones habían tenido pérdidas en relación a que si hubiesen mantenido sus ahorros en los fondos en los que estaban, o hubiesen decidido por estar en aquellos fondos en los cuales les hubiese correspondido por la edad. O sea, perdona, eso de ir saltando así, no estoy acá, no, y ahora me voy acá, porque esa no es tan buena idea, ir jugando tanto con ir moviéndose de un fondo a otro, ¿no? Así es, ese es el mensaje que nosotros queremos dar. En realidad aquí la única recomendación responsable es entender primero de que este ahorro es un ahorro de largo plazo y que en el largo plazo los multifondos rentan positivamente. Eso es uno, por lo tanto, si bien es cierto que es perfectamente legítimo y está dentro de las posibilidades que las personas hagan este juego, como tú dices, de saltar de un fondo a otro, buscando mayores rentabilidades de corto plazo, o bien escapando de ciertas pérdidas en el corto plazo, en general es difícil anticipar, es difícil ganarle al mercado, nadie lo ha hecho, y quienes lo intentaron hacer en los últimos años a través de recomendaciones, finalmente quedó demostrado de que habían sido malas recomendaciones. Entonces, en el fondo, nuestra única recomendación es, como digo, evaluar la rentabilidad de los fondos en el largo plazo y elegir sí el fondo de acuerdo a lo que le corresponde según la edad que tienen, y es así entonces como la recomendación general es que las personas jóvenes que se inician en el mundo del trabajo y hasta edad media, podríamos decir, pueden optar a fondos de mayor riesgo como el A o el B, porque sabemos que en el largo plazo cualquier pérdida va a ser compensada en el tiempo, y las personas en la medida que van avanzando en su edad, es decir, se van aproximando a su edad de jubilación, vayan luego optando por fondos más conservadores como el D y el E para justamente protegerse de fluctuaciones que pudiesen darse de manera extraordinaria. O sea, esta turbulencia que se está viviendo ahora, no solamente de la mano del conflicto bélico ahí en Ucrania, sino que ya con un antecedente previo que tú nos relatabas al inicio de la conversación, es una situación que debe generar preocupación más en las personas que están más cerca de jubilarse que en una persona de una edad rango media, en que todavía le queda un buen tiempo para poder establecer las recuperaciones de esos fondos, ¿no? Así es, efectivamente. Yo diría que una persona joven bien puede estar tranquila porque sabemos que en el largo plazo esto se va a revertir y existe evidencia de que así ha sido. Es muy legítima la preocupación de las personas mayores que están próximas a jubilar, porque efectivamente ellos han visto afectados sus fondos, y tenemos un ejemplo muy cercano, que es el que ocurrió con el Fondo E durante el año 2021, el año que recién pasó, porque el Fondo E, que todo el mundo entiende y todos entendemos correctamente que es un fondo conservador, de bajo riesgo, y que por lo tanto uno debiese esperar de que no tenga pérdidas, tuvo pérdidas. Y tuvo pérdidas históricas absolutamente sobrenormales, por fuera de todo rango esperado. Tuvo una pérdida de casi el 13% al cierre del año, circunstancia que incluso llegó a acumular una pérdida de casi el 20% a mediados del mes de octubre. Pues bien, lo que nosotros dijimos en ese momento fue que estas pérdidas excepcionales responden a tiempos excepcionales,
veníamos saliendo de un proceso de pandemia y de recesión mundial, donde las economías se vieron afectadas en la economía real, se afectaron los mercados financieros, se vieron afectados la rentabilidad de los fondos, y en particular en Chile también se empezaron a ver los efectos acumulativos de los retiros de fondos provisionales. Hubo 3 retiros de fondos previsionales sucesivos, más ayudas del gobierno que implicaron una inyección de dinero a la economía muy significativa, que generaron presiones inflacionarias, que generaron aumentos de tasas de interés, y este aumento en las tasas de interés castigó la rentabilidad de estos fondos, y entonces eso mostró que finalmente estos fondos conservadores cayeran de una manera absolutamente excepcional, de una manera absolutamente histórica, fuera de todo lo esperado, y eso significó que también muchas personas que por tanto estaban en la edad de jubilación vieron castigados sus saldos, vieron castigadas las proyecciones de sus futuras pensiones, y por lo mismo que también vimos que el año pasado mucha gente decidió postergar su trámite de jubilación. Cayeron las jubilaciones a niveles también históricos, pero ya hemos visto que durante los primeros meses de este año se está recuperando. Muchas personas que a lo mejor postergaron su trámite de jubilación ya no podían hacerlo, porque es legítimo también que las personas busquen, de acuerdo a su realidad familiar, personal, más íntima, ¿verdad?, el debido retiro del mundo del trabajo. Pero bueno, también estamos viendo esto en un contexto en que los fondos conservadores están mostrando una recuperación, y bueno, ese es el escenario actual, digamos. Claro. Entonces, sí, pero los fondos conservadores en esta pasada, con esta coyuntura puntual de ahora del mes de febrero y lo que va de la mano de Ucrania más lo previo que tú nos decías, a esos fondos conservadores no les afectó. De hecho, solo el A, el B y el C, el D y el E tuvieron pérdidas, pero el D y el E no alcanzaron a consolidar ahí, raspando, por decirlo de alguna forma. Así es. Bueno, y de hecho el fondo conservador, el E, cuando evaluamos la rentabilidad acumulada entre enero y febrero, muestra una rentabilidad positiva del 1,36%. ¿Cómo se explica esto? Como te decía, los fondos conservadores más bien dependen de sus inversiones, que están hechas principalmente en instrumentos de renta fija en Chile. Y por lo tanto están un poquito más alejados del conflicto, no están invertidos en acciones, llamémoslo así, en las bolsas en el mundo, que son las que se han visto más afectadas por el conflicto. Por el contrario, están invertidos en instrumentos en Chile que dependen de las tasas de interés en Chile. ¿Y de qué dependen las tasas de interés en Chile? Pues bien, dependen de, entre otras medidas, del grado de incertidumbre, del riesgo país que existe en Chile. Y lo que hemos visto es que durante estos 2 primeros meses del año ha habido una caída en las tasas, y esta caída en las tasas responden a un ambiente de mayor certidumbre. Recordemos que el año pasado estábamos en una situación todavía muy incierta en el contexto de la pandemia, vivimos un proceso político, campaña electoral, campañas presidenciales, y lo que hemos visto durante estos 2 primeros meses del año es mayor certidumbre, producto de un discurso mucho más moderado del gobierno electo, del nombramiento de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda, del anuncio del nuevo gobierno de que no se van a apoyar, por ejemplo, nuevos retiros de fondos previsionales. En general se ha venido generando un ambiente de mucho mayor certidumbre, de mucha mayor tranquilidad, podríamos decir, y eso ha favorecido a que las tasas de interés caigan en Chile, y eso significa que los fondos más conservadores han mejorado su rentabilidad, recuperando muy parcialmente las pérdidas históricas que en todo caso existieron durante el año pasado, que como te decía cerró finalmente con una pérdida del 13%. Interesante conversación la que hemos tenido esta mañana con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIDES, a propósito de los fondos de pensiones y esta situación que se ha dado, esta coyuntura por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que termina afectando a los fondos de mayor riesgo, no así a los más conservadores, para que son clave para las personas que están cercanas a la jubilación. La nota final entonces, la raya para la suma, calma y tiza, podríamos decir, Rodrigo. Así es, calma, y bueno, y las personas que están próximas a jubilar, el escenario ha mejorado respecto a lo que vimos el año pasado, y por lo tanto, bueno, va a depender de la situación personal, individual, familiar de cada uno, tomar esa decisión. En todo caso, el escenario para jubilarse hoy día es mejor que el año anterior, y estamos viendo justamente que se está recuperando esa cantidad de personas, y también estamos viendo que, por ejemplo, las tasas de interés que se utilizan para el cálculo de las futuras pensiones también ha mejorado. Por lo tanto, también creemos que podría ser un buen momento para tomar también esa decisión. Para volver a analizarlo, si es que lo postergaste el año pasado. Gracias, Rodrigo, por la conversación y por aclararnos estos temas. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Buen día.